Amados hermanos, esta tarde es para mí un gran privilegio poder dirigirme a ustedes y sobre todo poder compartir con ustedes una enseñanza tan importante y tan trascendente que la he titulado No esperes que suceda, haz que suceda. Diga después de mí, no esperes que suceda, haz que suceda. Dile a la persona que tienes a tu lado, no esperes que suceda, haz que suceda. ¿Sabe cuál es el gran problema de nuestra generación? Que la gran mayoría de nosotros estamos esperando que aquello que anhelamos en el corazón algún día llegue a nuestra vida. Y lamentablemente nuestra espera es pasiva. Es decir, nos cruzamos de brazos y pensamos que por haberlo presentado delante de Dios, ya lo único que necesitamos es esperar a que Dios nos lo conceda. Pero no es así. Lo que Dios espera de cada uno de nosotros es una espera activa. Es decir, una espera en la cual tú y yo, confiando en el Señor, hagamos lo que a nosotros nos corresponde hacer. Y entonces, amados hermanos, cuando nosotros hacemos que las cosas sucedan, es que la gloria de Dios se manifiesta dándonos aquello ni con toda nuestra capacidad, ni con todo nuestro esfuerzo podríamos alcanzar. Porque debemos estar seguros y certeros que las bendiciones de Dios no las podemos alcanzar a través de nuestro esfuerzo personal. Las bendiciones de Dios llegan a nosotros por gracia. Amén. ¿Y qué es gracia sino otra cosa que un regalo? Y debemos entender que Dios desea bendecir nuestra vida, pero para ello nosotros tenemos que dar testimonio al cielo de que estamos preparados para recibir aquello que Dios desea darnos. Y esto es muy importante. Mire, abra su Biblia, por favor, en el segundo libro de Reyes, capítulo 13. Y vamos a leer, por favor, a partir del verso 14. Cuando usted lo tenga puede decir gloria a Dios. Segundo de Reyes, capítulo 13, verso 14. Amén. Dice la escritura así: cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, Joás, rey de Israel, fue a verlo. Echándose sobre él, lloró y exclamó: Padre mío, carro y jinete poderoso de Israel. Eliseo le dijo: consigue un arco y varias flechas. Joás así lo hizo. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y nosotros derramamos nuestro corazón delante del Señor, Él conoce las intenciones de nuestro corazón al acercarnos a Él. Y sabe, Dios jamás nos va a rechazar. La Biblia dice que aquel que a Él viene, Él no le echa fuera. Y es muy importante, amados hermanos, que nosotros entendamos esta verdad, porque cuando tú te acercas a Dios con un corazón contrito y humillado, buscando de Él una respuesta, su respuesta siempre será de bendición para nuestra vida. En este sentido, el rey Joás se acerca al profeta Eliseo y derrama su corazón delante de él. Y el profeta Eliseo le dice: consigue un arco y varias flechas. Y la Biblia dice que Joás así lo hizo. En la mente de Eliseo ya había una disposición para poder bendecir a Joás. Y vean lo que la escritura nos enseña. Luego Eliseo dijo: empuña el arco. Cuando el rey empuñó el arco, Eliseo puso las manos sobre las del rey. Dice la escritura algo que pudiera parecernos trivial, pero que para nada lo es. Eliseo le dice al rey Joás: empuña el arco. Y cuando el rey empuña el arco, Eliseo pone sus manos sobre las del rey Joás. Toda obediencia en tu vida tendrá el respaldo del cielo. Cada vez que tú decides en tu corazón hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios te va a respaldar y Dios te va a bendecir. ¿Por qué? Porque en la obediencia está la bendición. ¿Comprende eso? Fíjese lo que la escritura continúa diciéndonos. Y dijo: abre la ventana que da hacia el oriente. Diga después de mí: el oriente simboliza la presencia de Dios. En otras palabras, para Eliseo es de suma importancia que Joás mantenga sus ojos puestos en Jesús. Por eso la escritura dice
en la epístola a los Hebreos, bien puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No podemos nosotros vivir poniendo nuestra atención en las cosas de la tierra. Necesitamos estar atentos a aquello que Dios desea revelar a nuestro corazón. Y como primera instancia, lo que el cielo nos quiere mostrar es a Jesús. Amén. Entonces es muy significativo cuando Eliseo le dice al rey Joás que abra la ventana que da hacia el oriente. Es decir, todo lo que tú hagas, todo lo que vas a realizar, tiene que estar dirigido en pos de glorificar a Dios. Tiene que estar enfocado en la presencia de Dios. Dice la escritura que Joás abrió la ventana y Eliseo ordenó: dispara. Cuando tú caminas en obediencia a la voz de Dios y tú sabes que el respaldo de Dios está sobre de ti, se cumple en tu vida el Salmo 1 que dice: y todo cuanto hace prospera. Por esta razón es que vamos viendo cómo Eliseo lleva a Joás por un proceso en el que comienza a dirigirlo y que con base en su obediencia, Eliseo establece nuevos niveles de revelación. No le dice desde el momento en el cual él llega a su habitación y derrama su corazón lo que quiere que haga. Lo va llevando paso a paso. Por eso es que siempre les he dicho que la revelación de Dios para nosotros los seres humanos es parcial y progresiva. Esta va incrementando en razón de nuestro nivel de obediencia y fe. Amén. Bien, entonces Eliseo le dice a Joás: dispara, y así lo hizo. Y entonces Eliseo declaró: flecha victoriosa del Señor, flecha victoriosa contra Aram. Tú vas a derrotar a los arameos en Afec hasta acabar con ellos. Vea qué hermoso es la manera en la cual Dios está trazando un camino para Joás que hasta ese momento no existe. Joás viene con una necesidad delante de Eliseo y Eliseo responde con bendición. Cuando tú vienes delante de Dios y tú presentas tus sueños, tú presentas tus proyectos, tú presentas tus anhelos y eres sincero en aquello que estás presentando delante de Dios, el cielo te va a responder de forma favorable siempre que tú tengas algo que ofrecer delante de Dios. Y déjeme mostrarle esta parte tan importante que hace que las cosas difíciles o imposibles sucedan. ¿Cuántos de ustedes están queriendo alcanzar algo difícil? Lo fácil, pues, no requiere ni de fe. Pero todo aquello que está fuera de nuestro alcance, todo aquello que aparentemente está fuera de nuestra capacidad, es aquello que Dios nos quiere dar. Pero para poderlo alcanzar requiere de que nosotros le presentemos a Dios aquello que dé testimonio al cielo de que estamos preparados para obtenerlo. Vean lo que la escritura continúa diciendo. Así que toma las flechas, añadió, el rey las tomó. Entonces Eliseo ordenó: golpea el suelo. Joás golpeó el suelo 3 veces y se detuvo. Diga conmigo: y se detuvo. Una vez más: y se detuvo. Ante eso, el hombre de Dios se enojó. En la mente de Dios ya hay un proceso que debes concluir a la manera de Dios si quieres la bendición que está fuera de tu alcance. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Que abortamos los procesos de Dios. Y la gran mayoría de nosotros, a causa de nuestra naturaleza humana, nos vamos por la tangente. Buscamos el camino fácil, buscamos el atajo. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho espera y nosotros estamos tan inquietos, tan impacientes que tomamos la decisión que consideramos que es la más adecuada porque nos ofrece la satisfacción inmediata que queremos y después de eso nos lamentamos? En la mente del profeta Eliseo ya estaba muy claro el proceso que Joás debía de atravesar para alcanzar aquello que por su propia capacidad él no podría tener. Y parece muy sencillo. Muchas
veces, amados hermanos, no estamos atentos a los procesos que estamos viviendo y por esta razón es que los abortamos antes de tiempo. Antes de que tú decidas soltar o renunciar a un sueño que pusiste en las manos de Dios, en la presencia de Dios, tú debes de pedirle a Dios confirmación de que es el momento de soltarlo. El problema de muchos de nosotros es que cuando llega la incomodidad decidimos soltar. Cuando llega la adversidad decidimos abandonar. Y por esta razón es que nos esforzamos pero no avanzamos. Luchamos pero no alcanzamos. Tratamos de conquistar pero en realidad esto no produce en nosotros el resultado que deseamos. Eliseo le está dando una instrucción a Joás porque Eliseo tiene en mente el proceso que él tiene que atravesar para alcanzar lo inalcanzable. Y él le dice, toma las flechas y golpea el suelo. En su mente está, si este hombre golpea el suelo 5 o 6 veces, yo le voy a conceder lo que quiere. Pero Joás no está atento. Y entonces Joás se mueve en su zona de confort. Y dice la escritura que él golpea el suelo 3 veces y después de esto se detiene. Con razón el profeta se molesta. ¿Por qué? Porque el vivir dentro de tu zona de confort te imposibilita alcanzar los propósitos que Dios tiene para tu vida. Porque para alcanzar los propósitos de Dios para tu vida, tú necesitas forzosamente que salir de tu zona de confort. Tú no puedes alcanzar los sueños de Dios, ni vas a poder vivir en esa plenitud que Dios determinó regalarte si tú no sales de tu zona de confort. Muchos de nuestros proyectos en este 2024 se quedaron a medias. Muchos de nuestros sueños se quedaron simplemente como una ilusión. Algunos de nosotros, para no sentirnos mal, forman parte de nuestra lista de proyectos del 2025. Pero sabes, si no hay un cambio interno en tu mente y en tu corazón, eso continuará siendo para ti algo inalcanzable. Porque no estás viviendo de acuerdo a los propósitos de Dios. No estás viviendo sus procesos de acuerdo a su voluntad. Los estás abortando, estás buscando una salida fácil. Y cuando buscamos una salida fácil, amados hermanos, ya no estamos viviendo el proceso a la manera de Dios. Entonces el profeta se molesta porque sabe que él ha actuado desde su zona de confort. Y el actuar desde nuestra zona de confort no nos puede hacer partícipes de lo sobrenatural que Dios ya tiene para nosotros. Fíjese lo que dice la escritura. Ante eso, el hombre de Dios se enojó y dijo, debiste haber golpeado el suelo 5 o 6 veces. Entonces habrías derrotado a los arameos hasta acabar con ellos. Pero ahora los derrotarás solo 3 veces. Lo que haces en tu capacidad lo cosechas. Lo que haces en el poder de Dios, en el poder de Dios lo cosechas. Este hombre tenía que haber abrazado el proceso de Dios, haber salido de su zona de confort, sabiendo que sus primeros pasos de obediencia le daban el respaldo que Dios le ofrecía, y en esa misma actitud con la que empezó, debió haber perseverado y alcanzado lo imposible. Pero no sucedió así, porque después de esto Eliseo murió. ¿Cuántos de nuestros sueños se van a quedar sin verse cumplidos porque, amados hermanos, no estamos dispuestos a invertirnos de una forma más seria, más legítima, más real en aquello que sabemos que puede traer trascendencia a nuestra vida? No puedes quedarte cruzados de brazos esperando a que simplemente Dios cumpla su voluntad en ti si tú no estás haciendo lo que a ti te corresponde hacer. Es importante que entendamos esto y que seamos como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos, sabiendo lo que cada uno debe de nosotros hacer. Como hijos de Dios necesitamos entender que atravesamos por un periodo en la historia en el que la gente cree merecer. En este periodo de la historia es un periodo muy complicado porque la gente cree que se lo merece. Se merecen un mejor sueldo, se merecen una mejor pareja, se merecen un mejor empleo, se merecen una mejor familia. Pero ¿sabe una cosa? Lamentablemente
son muy pocos los que comprenden que para que aquello que anhelamos suceda en nuestra vida, necesitamos insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Pero muchos de nosotros no estamos ni siquiera insistiendo. Yo no sé cuántos de ustedes tengan la costumbre de poner las cosas en las manos de Dios y olvidarse de ello. Pues si es de Dios se dará. No, no necesariamente. Dios no deseaba que Israel tropezara con los pobladores de Jai y fueron vencidos por ellos. ¿Por qué? Porque no vivieron el proceso a la manera de Dios. Si contrastamos a los habitantes de Jai con los habitantes de Jericó, no hay punto de comparación. Y Dios les dio la victoria sobre Jericó, pero los hizo retroceder ante un pueblo mucho menos numeroso. El vivir la vida y los procesos de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, es lo que nos va forjando, nos va dando una visión de compromiso. No es simplemente el buscar la satisfacción inmediata, es el forjarnos una visión que trascienda hacia un mañana, que corresponde con aquello que quiero alcanzar, pero que en mis fuerzas estoy consciente que no lo podría lograr jamás. Pero mi dependencia de Dios es lo que me hace insistir, es lo que me lleva a persistir. Mi fe es lo que me permite resistir para nunca rendirme. En el caso que acabamos de leer en la Escritura, debemos darnos cuenta que hay bendiciones que Dios ha decidido darnos y que están aguardando nuestra disciplina, nuestro esfuerzo. Ahora, no estoy diciendo con esto que por mérito propio lo vamos a lograr o alcanzar. Recordemos lo que les dije. Joás estaba buscando la presencia del profeta para recibir de él una bendición. Y la bendición que el profeta tenía para él superaba sus expectativas, porque el profeta tenía en mente de parte de Dios concederle a Joás victorias ilimitadas. Si él se atrevía a salir de su zona de confort y a presentar delante de Dios esfuerzo y sacrificio, disciplina y compromiso, Dios le iba a dar todo lo que anhelaba su corazón y mucho más. ¿Pero qué hizo Joás? Solo golpeó el suelo 3 veces. No importa cuánto en el pasado hayas obedecido, si en el momento de la acción te rindes. Porque recuerde, cuando el profeta le dice, empuña el arco, el rey Joás obedece, pone su mano sobre la de él y le da una victoria. Pero los sueños de Dios son más grandes que nuestros sueños. Sus caminos son más altos que los nuestros. Y después le dice, sabes que has sido obediente y hasta aquí te he dado victorias, pero quiero darte más. Ahora abre la ventana que da hacia el oriente y comienza el profeta a generar una atmósfera de promesas para el rey Joás, que Dios comienza a autorizar en su presencia, pero que por causa de su falta de disciplina y compromiso al momento que se está viviendo, no le son concedidas en la medida que Dios quisiera habérselas dado. Muchos de nosotros creemos que lo que tenemos es la medida total de la bendición de Dios sobre nuestra vida, y no es así. Cada uno de nosotros está experimentando un diferente nivel, un diferente porcentaje de la bendición de Dios para nuestra vida, porque esa bendición de Dios a nuestra vida está condicionada. ¿A qué cosa? A nuestro nivel de disciplina, a nuestro nivel de compromiso, a nuestro nivel de sacrificio, a nuestro nivel de esfuerzo. Si Joás hubiese golpeado el suelo 5 o 6 veces, Dios le hubiera dado una victoria ilimitada. Pero por causa de que no salió de su zona de confort, solo le dio 3 victorias sobre sus enemigos. ¿A cuánto te estás quedando del sueño que Dios te autorizó? ¿Qué tanta disciplina te falta para trascender? ¿Qué tanto compromiso? ¿Qué tanto sacrificio? Tú no tienes el poder para determinar tus alcances en el próximo año y tus logros. Pero si ofreces compromiso, disciplina y constancia, Dios te va a recompensar por lo que estás presentando delante de Él. Podemos soñar,
pero no podemos controlar las circunstancias que el próximo año presente delante de nuestra vida. Sin embargo, si nos comprometemos, si nos disciplinamos, si nos esforzamos, yo le puedo asegurar una cosa: Dios va a bendecir su esfuerzo, Dios va a bendecir su disciplina, Dios va a bendecir su convicción. El problema de muchos de nosotros es que no somos lo suficientemente aferrados a aquello en lo cual decimos tener convicción. Y si las cosas no son como nosotros esperamos o queremos, entonces preferimos mejor renunciar. Hoy quiero recordarte algo que estoy seguro que sabes, y es que las buenas cosas en nuestra vida no llegan por casualidad. Somos nosotros quienes debemos comenzar a tomar decisiones que nos permitan dirigirnos al punto en el cual podamos obtener aquello que deseamos. Eres tú quien se debe de mover. Cuando Dios le pidió a Abraham que ofreciera a su hijo Isaac en sacrificio, Él le dijo: muévete a la montaña que yo te mostraré. De acuerdo al nivel de obediencia que Abraham iba mostrando, Dios se iba revelando. Fácil hubiera sido: ofréceme a tu hijo. Abraham: sí, Dios, aquí está, déjame ir a donde tú estás para que me lo ofrezcas. No. Dios dice: ¿quieres una bendición que corresponde con mi majestad? Hónrame de acuerdo a mi majestad. Y por esa razón es que somos nosotros quienes tienen que vivir y atravesar los procesos que nos lleven hacia las bendiciones que Dios concede. Cuando nosotros nos atrevemos a vivir los procesos de Dios, es que entonces, como hijos de Dios, comenzamos a crecer, a madurar, y logramos entonces extendernos y multiplicarnos. Pero necesitamos sembrar disciplina, esfuerzo, sacrificio, convicción. ¿Por qué no florecemos en nuestro ministerio? Porque nos faltan estos elementos. Porque a veces pareciera, amados hermanos, que lo que hacemos lo hacemos solo por quedar bien con quienes nos presiden, por tener una actividad que nos haga sentir menos mal. Pero nuestra motivación debería ser completamente diferente. Lo hacemos como para el Señor y no para alguien más en este mundo. Entonces, si tú en tu ministerio comienzas a sembrar disciplina, esfuerzo, sacrificio, constancia, lo que vas a cosechar va a ser la bendición de Dios. Y esto lo puedes aplicar a cualquier área de tu vida, a tu familia, a tus relaciones interpersonales, en tu trabajo. Porque ese es un principio que la palabra de Dios establece: todo lo que el hombre siembre, eso también habrá de cosechar. Entonces necesitamos comenzar a visualizar la vida como una expresión de oportunidades que Dios presenta delante de nosotros. Y Dios nos quiere bendecir, y Dios quiere que tengamos una vida plena, y Dios quiere que tengamos una vida próspera. Pero ¿sabes qué es lo que nos falta? Compromiso, sacrificio, salir de nuestra zona de confort. Y para eso, amados hermanos, no simplemente se requiere dar golpes como quien los da al aire. Yo creo que si usted no se ha dado cuenta, yo quisiera compartírselo en esta tarde, pero algo que me he percatado es que nuestra generación ha ido perdiendo muchos valores y principios que en el pasado nos hacían fuertes. Y esta no es la excepción cuando hablamos de la iglesia de Jesucristo en pleno siglo XXI. La iglesia ha ido perdiendo muchas cosas. Y si nosotros queremos trascender espiritualmente, necesitamos nuevamente apuntalar lo fundamental. Diga después de mí: yo necesito apuntalar lo fundamental. Vean lo que dice la escritura a través del profeta Jeremías. Vamos al libro del profeta Jeremías, capítulo 6. Jeremías, capítulo 6, verso 16. ¿Lo tiene? Fíjese qué hermoso es lo que la palabra del Señor nos expresa. Y dice la escritura así: así dice el Señor, deténganse en los caminos y miren,
pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y sigan por él. Así hallarán el descanso anhelado. Pero ellos dijeron, no lo seguiremos. ¿Por qué una persona puede negarse a hacer aquello que le conviene? ¿Sabe por qué? Porque de acuerdo a su perspectiva le implica un costo muy alto. ¿Por qué muchos jovencitos llegada a la mayoría de edad deciden no continuar estudiando? Porque les resulta un alto costo levantarse temprano, asistir a una escuela, tener que tomar diferentes asignaturas, presentar exámenes y comprometerse a estar estudiando y siendo evaluados. No quieren eso. Buscan una salida fácil. Que me contraten en cualquier lugar. Voy a hacer cualquier función. Obtienen lo que ellos desean, un sueldo. Que para ese momento de su vida les es suficiente. Pero si carecemos de perspectiva, y todos los que ya tenemos un poco de perspectiva podemos responder, ¿usted cree que eso en un futuro le va a ser suficiente? ¿Por qué muchos de nosotros no estamos comprometiéndonos más con el Señor, comprometiéndonos más en el avance de su obra, comprometiéndonos más en nuestro desarrollo espiritual? Porque para muchos de nosotros esto al presente nos representa un alto costo. Pero si tú lo vieras en perspectiva, lo que hoy tienes no es suficiente para que obtengas lo que Dios te quiere dar. Necesitas más. Estás dando solamente los 3 golpes en la tierra. Y por eso lo que siembras cosechas, pero no hay abundancia. Y lo que nosotros debemos perseguir es la abundancia que procede del cielo. ¿No quiere usted victorias ilimitadas? Necesita entonces salir de su zona de confort. Y necesita atreverse a hacer las cosas como Dios quiere que usted las haga. Por eso es tan significativo cuando la Escritura dice, deténganse en los caminos y miren. No basta simplemente con decir, es que estoy avanzando. De nada sirve tu avance si te estás dirigiendo en la dirección equivocada. No importa qué tan rápido vayamos, si estamos yendo en el sentido equivocado. Por eso el Señor dice, detente un momento, examina tu derredor y date cuenta dónde estás. Y si te has extraviado, si has perdido cosas en tu caminar conmigo, vuélvete al camino original y entonces yo te daré el fruto que tú esperas. ¿Qué implica? Nuestra vida. El Señor Jesucristo jamás lo ocultó y Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ser salvos no nos implica gran cosa, solo creer en Jesús, porque por fe somos salvos. Pero ser como Cristo nos implica todo lo que somos y todo lo que tenemos. Ahora la pregunta es si nosotros vamos a estar dispuestos a ir en pos de Él, a seguir su ejemplo. Es importante que tengamos esto en claro, porque si queremos trascender necesitamos volver al principio, darnos cuenta qué es aquello que nos está faltando y entonces comprometernos con esto que nos hace falta para recibir de Dios esa bendición sobrenatural que nosotros por nuestro propio esfuerzo jamás podríamos alcanzar. Mire, considere lo siguiente. Hoy muchos creyentes tienen una idea muy abstracta respecto de lo que se necesita para trascender en su vida espiritual. La mayoría piensa que para alcanzar el propósito de Dios para sus vidas requieren de más y mejores programas de evangelismo, más cursos, más dinámicas, más actividades, más motivación, etc. Cuando sin desechar lo anterior,
considero que para lograr lo planteado necesitamos apuntalar 3 pilares fundamentales en la vida del cristiano. Muchos de nosotros, amados hermanos, pensamos que para poder alcanzar el propósito de Dios para nuestra vida necesitamos de más actividades. Y sabe, yo creo que necesitamos de más sabiduría. El apóstol Pablo dice: yo no corro como quien no tiene meta, y tampoco doy golpes al aire. Entonces necesitamos entender que para alcanzar el propósito de Dios necesitamos vivir los procesos de Dios a nuestra vida de tal manera que al concluirlos no solamente podamos alcanzar aquello que anhela nuestro corazón, sino que también obtengamos lo que Dios en su infinita gracia y amor nos desea conceder. Porque recuerde, cuando nosotros nos movemos en obediencia, la bendición de Dios viene en sobreabundancia sobre nuestra vida. Si queremos trascender en cualquier ámbito de la vida, debemos aprender a valorar. Y no se puede valorar aquello que no se tiene. Se debe valorar lo que se tiene. ¿Y cómo demuestro que lo estoy valorando? Cultivándolo, protegiéndolo y multiplicándolo. Si lo que tienes en tu mano no lo estás cultivando, no lo estás protegiendo y no lo estás multiplicando, no lo estás valorando. Es importante que usted reflexione sobre esto, porque muchas veces decimos: es que, ¿por qué mi vida está como está? Pues porque no hemos tenido ni siquiera el compromiso, amados hermanos, para velar por aquello que nos tiene en la posición donde estamos. No hemos cultivado nuestras relaciones interpersonales, no las hemos protegido y no las hemos mejorado. ¿Cómo estamos financieramente? ¿Cómo hemos tratado nuestras fuentes de ingreso? ¿Las hemos cultivado? ¿Las hemos protegido? ¿Las estamos multiplicando? ¿O derrochamos todo lo que llega a nuestras arcas? ¿Se da cuenta de lo que estoy hablando? Necesitamos entonces entender qué es lo que requerimos para trascender, y todo comienza valorando aquello que Dios ha puesto en nuestra vida, para entonces poderlo multiplicar. Ahora, yo les hablo aquí en la lámina sobre apuntalar 3 pilares fundamentales en la vida del cristiano. Y es aquí donde para mí resulta de suma trascendencia las palabras del profeta Jeremías al pueblo de Israel, cuando él les dice: deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y sigan por él. Hay cosas que hemos ido perdiendo con el tiempo y que considero que si queremos trascender y hacer de este 2025 algo mejor en nuestra vida personal y espiritual, tenemos que aplicar. Y esos 3 pilares quiero mencionártelos. El primero de ellos es nuestra relación con Dios. ¿Tú quieres un 2025 mejor? Tienes que tomarte en serio tu relación con Dios. Basta ya de que seamos solo practicantes de una religión. Tenemos que valorar la relación que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Hoy más que nunca la iglesia está siendo tentada a dar por hecho que tiene una relación con Dios. Y esto lamentablemente a muchos cristianos los neutraliza, los mantiene cautivos a un conformismo que solo los mantiene en la práctica de una religión, llevándoles a experimentar una vida insípida y carente de profundidad. ¿Cómo es tu relación con Cristo? ¿Tienes una relación con Él o solo estás participando de una religión? Esto te puede sonar incómodo, pero prefiero que lo escuches de mí ahora mientras tenemos vida, que en el día que te presentes delante de Cristo lo escuches de Él. ¿Cómo está tu relación con el Señor? No pensemos que por asistir a una iglesia nosotros ya tenemos una relación con Él.
Es probable que estemos participando de una religión, pero el participar de una relación implica mucho más. Y es ahí donde, de acuerdo al nivel de valoración que le demos a la persona de Dios y de Jesucristo y de su Espíritu, es que nosotros vamos a cultivar, a proteger la relación y a buscar incrementarla. Si tu vida cristiana es insípida, si tu vida cristiana carece de profundidad, si estás aquí por estar aquí y tu motivación no es Cristo, tu relación con Jesús no tiene suficiente profundidad. Hay personas, y es válido, que participan de las actividades de una religión porque quieren de alguna manera instruir a sus hijos en el camino que consideran correcto para ellos, pero no lo abrazan en lo íntimo del corazón porque no están dispuestos a comprometerse más con Él. ¿Qué tan comprometido estás en tu relación con Cristo? Si queremos un 2025 donde la gloria de Dios nos visite, no podemos quedarnos cruzados de brazos esperando a que Dios de una manera soberana simplemente nos visite y sobre cada uno de nosotros aparezcan lenguas como de fuego. No, tenemos que hacer que suceda. Tienes que hacer que suceda. Y esto va a comenzar a forjarse, a gestarse en una búsqueda íntima de Dios. No vamos a tener un avivamiento comunitario si antes no experimentamos un avivamiento personal. No pensemos simplemente, pues con que Dios nos haya a todos orando. No, no sucede así. Cuando en el libro de Hechos encontramos que estaban aquellos cerca de 120 en el aposento alto y que de repente vino del cielo una fuerte ráfaga de viento, la Escritura nos da la clave para que esto haya acontecido de esta manera y dice que eran de un mismo sentir y que estaban unidos. Es decir, cada uno estaba experimentando un deseo desbordante por la presencia de Dios. Y es hacia lo que debemos aspirar, pero si no trabajamos primeramente con lo que implica salir de nuestra zona de confort en lo que refiere a incrementar nuestra relación con Dios, amados hermanos, va a ser muy difícil que en el 2025 Dios te conceda victorias ilimitadas, porque solamente estás dando 3 golpes al suelo y necesita Dios de ti más compromiso, más seriedad, más profundidad, más sacrificio, más disciplina. Vea lo que dice Dios mismo a través de la boca del profeta Isaías. Vamos a Isaías capítulo 29, verso 13. Isaías capítulo 29, verso 13 dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. El Señor dice: este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios. Lea conmigo. Pero su corazón está lejos de mí. Este pueblo no tiene el nivel de compromiso que me permitiría bendecirlo como en mi corazón yo desearía bendecirle. ¿Por qué? Porque no sale de su zona de confort, porque solamente me expresa aquello que ha aprendido por tradición, pero no está dispuesto a exponer su corazón delante de mí para que yo lo transforme. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces necesitamos, amados hermanos, cada uno de nosotros hacerse responsable de su nivel de intimidad con Dios. No puede ser una persona que hace solo lo que hace porque alguien más se lo enseñó. Si vamos a hacer algo en relación a incrementar nuestra búsqueda de Dios, es porque en nuestro corazón está surgiendo ese deseo y ese anhelo por conectarnos más con el Señor.
El Señor Jesucristo lo enseñó de esta forma. Vaya a Juan capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6, versos del 48 en adelante. Él dijo: yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto, sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne y lo daré para que el mundo viva. Me es muy significativo la manera en la cual Jesús se compara con el maná. Y es que había algo que estaba aconteciendo con los israelitas en el desierto. Y es que muchos de ellos, para no tener que levantarse al siguiente día a buscar el maná que diariamente caía, buscaban almacenarlo. Y Dios les había dicho a través de Moisés que el maná no debían de almacenarlo. Quienes desobedecieron al siguiente día pretendiendo tomar un atajo, salir por la tangente, hacer el proceso más fácil, encontraban que ese maná que habían conservado estaba agusanado, era inservible. Tu relación pasada con Cristo no es trascendente si hoy no tienes una relación nueva y vigente. Así como para aquellos que practican la religión popular, el día que estén delante de la presencia de Dios, de nada les servirá decir que cuando eran bebés los bautizaron en la iglesia católica romana. De la misma manera, a todos los que conocemos del Evangelio, de nada nos va a servir decirle al Señor: pero en algún momento de mi vida te serví. La relación tiene que estar vigente si queremos presumir de que esté viva. No hay antigüedad, es vigencia. Y antigüedad y vigencia no son lo mismo. Tienes que buscar más del Señor si quieres que realmente Él traiga a tu vida victorias ilimitadas. Y así como el pueblo de Israel tenía que salir diariamente por su porción de maná, tú todos los días tienes que buscar al Señor por esa porción de su Espíritu que traiga a tu vida lo que tú necesitas, lo que te permita seguir adelante y perseverar en aquello que Dios te está mostrando, en aquello a lo cual Dios te está llamando. ¿A qué te ha llamado Dios a hacer para su obra en este próximo año? No solamente refiero al ministerio que vas a desarrollar o desempeñar, sino a qué más cosas Dios te está llamando. Yo estoy seguro que a todos nosotros nos está llamando a una sola cosa, y es madurar. Y madurar cuesta. Tenemos que despojarnos del religioso que se entretiene y revestirnos del Hijo de Dios que tiene hambre y sed de Dios. El segundo pilar del cual te quiero hablar y que creo que la iglesia lo ha ido perdiendo con el paso del tiempo, tiene que ver precisamente con nuestro crecimiento y madurez. El primer pilar es nuestra relación con Dios. El segundo pilar es nuestro crecimiento y nuestra madurez. Yo le pregunto a usted, sin que usted pueda externarlo de manera abierta, solo le pido que reflexione. ¿Qué tanto considera que ha crecido desde el día en el cual entregó su vida a Cristo hasta hoy? ¿Qué tan maduro ya es? No qué tan antiguo. ¿Qué tan maduro? Es cierto que los años no traen sobre nuestra vida madurez, ni las malas experiencias. Usted pudo haber tenido una vida terrible y en lugar de que esto le hiciera un adulto funcional maduro, lo ha hecho un niño berrinchudo. ¿Qué es lo que nos lleva hacia la madurez? Diga después de mí: decisiones. Es lo que te hace madurar, tomar la decisión
de no seguir actuando como niño, pensando como niño, dejándote arrastrar como un niño. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando yo era niño actuaba, pensaba y decidía como niño, pero cuando llegué a la edad adulta o a la madurez, dejé atrás las cosas propias de un niño, decidí. Y sabe, puede usted llevar una década, 2 décadas, 3 décadas llamándose cristiano, pero si su vida no refleja en madurez el tiempo que lleva en Cristo, usted no ha estado creciendo a la par. Entonces podemos llevar mucho tiempo en el Evangelio y no habernos ocupado de nuestro crecimiento y madurez. Y mira, no es la calidad del alimento espiritual que se te da lo que va a determinar tu nivel de crecimiento o madurez. Es la forma en la cual tú lo recibes. El problema muchas veces es que cuando somos confrontados por la verdad, levantamos murallas que le impiden a nuestro corazón asimilar la palabra que Dios desea sembrar en nosotros. ¿Y por qué la rechazamos? Precisamente porque somos inmaduros. Estoy convencido que si nosotros no nos esforzamos en crecer y madurar, la iglesia jamás verá el reino de Dios manifestarse en toda su potencia. Vamos a tener victorias parciales como Joás. Pero solo el salir de nuestra zona de confort y mostrarle al cielo que tenemos compromiso, que tenemos disciplina, que estamos dispuestos a sacrificar y a esforzarnos, le dará al cielo testimonio de que nosotros tenemos el tamaño para recibir todo lo que Dios nos ha concedido en Cristo. ¿Qué dice el Salmo 1? Que seremos como el árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo. ¿Cuál es el tiempo para que un árbol dé fruto? No hablamos de un periodo, hablamos de una cualidad en él y es madurez. Madurez. ¿Qué tan maduro eres? ¿Cómo es tu fruto delante de Dios? ¿Somos semejantes a la higuera que tienen muchas hojas pero nada de fruto? ¿Mucha religión pero poca vida espiritual? Amados hermanos, cuando hablo de nuestro crecimiento y madurez, necesitamos tomar decisiones que permitan que esto suceda. Y esto implica hacer morir lo terrenal en ti. Es decir, necesitas sujetar tu carne, dominar sobre tu flojera, tu apatía, tu indiferencia, tu egoísmo, tu vanidad, tu orgullo. Y hacerle espacio a la oración. Nada te va a hacer conocer a Dios de forma más íntima que el que tú te vuelvas un cristiano, una cristiana de oración. A veces pensamos que orar es simplemente repetir palabras, pero orar tiene que ver con generar un ambiente de intimidad que me lleve al punto en el cual yo encuentre deleite en Dios y Él en mí. Y muchos de nosotros no estamos trascendiendo en nuestra vida de oración. ¿Quieres crecer? ¿Quieres madurar? Tienes que perfeccionar tu vida de oración. Y eso solo se logra a través de la práctica. Practica más, ora más, busca más el rostro de Dios. Queremos crecer espiritualmente, necesitas conocer más las Escrituras. ¿Cuánto conoces de las Escrituras? Si pudiéramos ver una Biblia para bebés, ¿me podrías contar todas y cada una de las historias que ahí vienen?
¿Cuánto conocemos de la Escritura? A veces, amados hermanos, llevamos mucho tiempo dentro de la iglesia, pero no estamos creciendo. No estamos buscando más de Dios. No estamos leyendo, no estamos meditando, no estamos memorizando, no estamos interiorizando su palabra. La recibimos y la palabra se queda allí a nivel intelectual, pero no permitimos que ésta descienda al corazón. Y si la palabra de Dios no desciende al corazón, es muy difícil, amados hermanos, que esta palabra pueda producir el fruto para el cual Dios la ha enviado. Queremos que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida. Queremos que Dios nos dé victorias ilimitadas. Queremos trascender. Dime tú qué estás ofreciéndole a Dios para que Él pueda abrir las compuertas de los cielos y derramar sobre de ti la bendición prometida. Porque si nosotros solo queremos el beneficio y no estamos comprometiéndonos con Dios, nosotros estamos materializando a Dios. Lo estamos usando. Creo que esto nos debe de llevar a reflexionar, no solamente sobre cómo hemos vivido el 2024, sino cómo queremos vivir el 2025. Y si usted y yo queremos victorias continuas, infinitas, constantes, tú necesitas salir de tu zona de confort y moverte en obediencia de acuerdo a lo que Dios te está mostrando, dando siempre un extra de tu capacidad, porque es lo que da testimonio que estás saliendo de tu zona de confort. Cuando en nuestro trabajo nos piden que presentemos un proyecto, ¿cómo lo presentamos? Yo no me imagino a ustedes como hijos de Dios y queriendo dar un buen testimonio ante su jefe o ante la junta académica que va a evaluarles, presentar su proyecto en una hoja doblada, con manchas de mole y con faltas de ortografía. No creo que lo hagan así. Si ustedes lo presentan de una manera tal que pueda reflejar su capacidad, su profesionalismo, es porque en ello invirtieron disciplina, esfuerzo, sacrificio, tiempo. Pero no lo queremos invertir para nuestro propio beneficio. Y necesitamos cambiar nuestra actitud porque necesitamos aprender a orar mejor, aprender a conocer a Dios de manera más profunda y establecer estrategias, disciplinas espirituales que nos lleven a conocer al Señor de una manera más profunda. ¿Entiende lo que estoy diciendo? La religión le va a mantener entretenido y si usted quiere continuar participando de una religión, puede seguir así el 2025, el 26, el 27, el 28, el 30, hasta el 40, hasta el 50, hasta que Dios le llame a su presencia. Siempre hay algo que hacer. Pero hay una enorme diferencia entre los que solo participan de una religión y quienes cultivan una relación. Y usted tiene que demostrarle al cielo que usted tiene hambre y sed de Dios. Usted no tiene que orar mejor que la persona que está a su derecha, que la que está delante o la que está atrás. Usted tiene que orar mejor que lo que hoy ora usted mismo. Usted tiene que conocer a Dios más de lo que lo conoce hoy mismo. Esa debe de ser su meta. Presentar su vida delante de Dios de modo que Él lo pueda ver como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Disciplinas espirituales como el ayuno. ¿Hace cuánto tiempo que no ayunamos? Los discípulos de Juan le reclamaban a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo: cuando el novio les sea quitado, entonces ayunarán. Pero la iglesia del siglo XXI ha perdido su capacidad, su pasión por el ayuno. ¿Cuándo vamos a tener autoridad sobre los demonios?
Si hay géneros espirituales que no salen sino con oración y ayuno. A veces, amados hermanos, ni lo más básico queremos hacer para agradar a Dios, como es el congregarnos. Que este 2025 sea un año donde usted demuestre un mayor compromiso, congregándose más. Usted demuestre una mayor pasión por Dios, buscando su rostro y buscando, junto con los que invocan el nombre del Señor, darle la gloria. No podemos quererlo todo y al mismo tiempo mantener distancia. O es todo o es nada. Y usted necesita definir esto en su corazón. Le he hablado de dos pilares. El primero es desarrollar nuestra relación con Dios. Y el segundo de estos es avivar las disciplinas espirituales que producirán en mí crecimiento y madurez. Pero hay un tercer pilar olvidado. Y créame, si usted lo pone en práctica, Dios le va a bendecir. Y es el de honrar a nuestros pastores. No lo digo solamente por usted, sino por toda la gente que va a escuchar esta conferencia en lo futuro. Porque si de algo el diablo se ha encargado en las últimas décadas es de menospreciar y menoscabar la autoridad espiritual de hombres y mujeres que él ha levantado para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Al pastor se le menosprecia. Al pastor se le tiene en poco, al pastor no se le considera, al pastor no se le reconoce, al pastor no se le celebra, al pastor se le exige. Y sabe, al vivir en una cultura de honor como es la cultura del reino de los cielos, cuando nosotros mantenemos una actitud de deshonra hacia nuestras autoridades, solo estamos dándole testimonio al cielo de que nosotros no somos parte del pueblo que vive según la cultura que Él estableció. ¿Sabe por qué menospreciamos la vida pastoral? Porque no existe en nuestra vida. No puedes valorar lo que no tienes. Y muchas personas viven criticando al pastor, viven juzgando al pastor y no lo valoran porque no lo protegen. Porque vamos, como les hablé semanas atrás, ni siquiera son capaces de ser plenamente leales a su investidura. Satanás se ha encargado de ir destruyendo la imagen de la autoridad al interior de la iglesia. Y eso, amados hermanos, a los únicos que pone en riesgo es a las ovejas. Ya está escrito: heriré al pastor y se dispersará el rebaño. Si algo nosotros deberíamos de apuntalar es la honra a nuestras autoridades espirituales, a nuestros líderes de grupo, a nuestros ancianos, a nuestros pastores. Dice la Escritura que deberíamos de tenerles en alta estima y respetarlos. ¿Usted cree que la gente que es devota de la iglesia popular habla mal de su párroco o de su padre que le preside en su iglesia local? Pero dentro del cuerpo de Cristo, a quien más se le juzga, a quien más se le critica, de quien más se habla, es el pastor. Tenemos que despojarnos de toda esa basura que el diablo ha echado sobre nuestra vida. Porque Satanás ha sembrado en el corazón de muchos creyentes desconfianza. Porque prefiere mantenerte sin pastor en tu vida para que seas presa fácil,
que reconocer que tu actitud está mal, te arrepientas e involucres la vida pastoral en tu vida. ¿Alguna vez ha pensado cómo le puede beneficiar o afectar a su condición espiritual, emocional, familiar, laboral, económica, de salud y hasta en sus relaciones interpersonales, su nivel de relación con su pastor? Muchos cristianos ven al pastor como el bombero. Yo le voy a hablar hasta que esté ya en el registro civil firmando mi divorcio. Ayúdeme, pastor, por favor. Yo le voy a hablar hasta que ya el problema no tenga ninguna solución, a ver si él con unos cuantos movimientos de su mano me hace el milagro. Pues no soy Dios. Pero si desde el principio tú me hubieses participado de tu problemática, hubiera caminado contigo durante tu proceso. Pero ¿qué te dice el diablo? Él está ocupado, ¿para qué lo molestas? Tú puedes. Tú no necesitas de él. A ver, ¿quién ha vivido más? Y en el caso de los que son mayores que yo, dice, no, pues yo. Ya ves, ¿qué le vas a ir a preguntar? ¿Qué te va a decir que no sepas? Y en el caso de los más jóvenes, ¿para qué le preguntas si él ni agarra la onda? ¿Comprende? Deberíamos de valorar que Dios nos ha dado un pastor. ¿Sabe usted en la pandemia cuántas iglesias se quedaron sin pastor? Y esto fue por una causa fortuita. Pero muchos de nuestros hermanos en Cristo tuvieron que buscar congregaciones aledañas a las cuales integrarse, porque lamentablemente la pandemia arrebató la vida de sus pastores. Y muchos de nosotros tenemos pastor y no lo valoramos. ¿Cómo queremos que las bendiciones de Dios vengan sobre nuestra vida si no tenemos pastor en nuestra vida? Se lo digo de forma muy sencilla y clara. El pastor es la puerta. Es la puerta hacia el propósito de Dios para tu vida. Hay personas que en algún momento participaron conmigo del púlpito, participaron conmigo de actividades dentro de la iglesia, pero por causa de su deshonra no pudieron trascender porque no quisieron entrar por la puerta. El pastor es el que determina la forma en la cual te desarrollas dentro del cuerpo de Cristo. Y eso no sucede a su antojo o a su voluntad. Es Dios el que lo ha constituido en Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero nosotros no lo alcanzamos a ver y no lo valoramos. Y de acuerdo a la mentalidad que Satanás ha implementado en esta generación, lo vemos como el enemigo de nuestra libertad. ¿Por qué voy a ser partícipe al pastor de mis debilidades? ¿Por qué voy a ser partícipe al pastor de mis dificultades? ¿Por qué voy a ser partícipe al pastor de mis problemáticas? Y yo le digo a usted como el Señor le dijo a la samaritana: si tú supieras quién soy y lo que te puedo dar, no le negarías a tu alma el consejo pastoral. Pero muchos de nosotros, amados hermanos, no estamos dispuestos a salir de nuestra zona de confort porque pensamos que nos vamos a exponer demasiado. Y por esta razón es que tú no continúas experimentando victorias. Vives de tropiezo en tropiezo, porque una cosa es que tú pertenezcas a una iglesia y otra muy diferente, que formes parte de una familia. Y cuando hablamos de tener un pastor en nuestra vida, hablamos de conexión espiritual.
¿Por qué solamente Eliseo era el único que podía pedirle a Elías la doble porción de su espíritu sobre de él y no los demás miembros de la comunidad de los profetas? Porque era el único que tenía conexión. No es la antigüedad, no es el cargo, es el nivel de conexión. ¿Comprende? Si nosotros para este próximo año no apuntalamos el pilar de nuestra relación con Dios, el pilar de aquellas actividades y disciplinas espirituales que nos permitan crecer y madurar, y no apuntalamos el pilar del honrar a nuestros pastores, no vamos a llegar lejos. Un cristiano que se mueve bajo autoridad es un cristiano que se mueve en el poder de Dios. Vean lo que dice la Escritura. Acompáñenme a Hebreos capítulo 13. Esto, amados hermanos, yo sé que a muchos de ustedes les pudiera resultar incómodo, pero se los expreso porque el anhelo de mi corazón es que realmente vengan bendiciones infinitas sobre de su vida. Hebreos capítulo 13, verso 17, dice la Escritura: obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos. La Reina Valera expresa pastores en lugar de dirigentes. Obedezcan a sus pastores y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse. ¿Por qué dirá esto? Porque las ovejas tienen la capacidad o el potencial para lastimar el corazón del pastor. Cuando yo vengo a este lugar, y no solo yo, sino cualquier ministro de culto que predica la palabra de Dios y se presenta ante su congregación, no viene a ofrecerles teología. La teología la aprendes de un libro. Yo no vengo a ofrecerles teología, tampoco vengo a ofrecerles enseñanzas que los entretengan o con las cuales yo quiera mostrarles el hilo negro de la vida. Yo vengo a presentar mi vida delante de ustedes e invierto mi vida en ustedes. Y es triste, amados hermanos, cuando después de haber pasado horas preparando un sermón, buscando la dirección de Dios, desarrollándolo, lo que encuentro es indiferencia, es apatía, es lejanía. No me lo pierdo yo, te lo pierdes tú. ¿Por qué? Porque a mí me constituyó Cristo como un regalo para ti. Si tú no lo quieres tener y disfrutar, te lo pierdes. Tu nivel de conexión determinará tu nivel de trascendencia. Y seamos honestos, necesitamos renovar nuestro nivel de relación ministerial. Pocas cosas de las muchas que vio Jesús le dolieron en el corazón. Pero dentro de esas pocas que le dolieron en su corazón fue ver a su pueblo como ovejas sin pastor. Y hay un buen de cristianos que caminan por la vida sin pastor en su vida. Forman parte de una iglesia, pero no tienen pastor en su vida. Y eso es algo que usted necesita y debe cambiar. Porque Dios quiere que usted trascienda, pero Él jamás va a bendecir a alguien que no sabe vivir bajo autoridad. En algún momento yo escuchaba esta expresión y lo tomaba a chiste, pero conforme más he ido creciendo en el camino del Señor, me doy cuenta con tristeza de la realidad que esta expresión tiene en el corazón de muchos cristianos. A muchos les llegabas a preguntar: ¿y quién es tu pastor? Y respondían: Jehová es mi pastor.
¿Y tu segundo texto favorito? No me avergüenzo del Evangelio. Pero ¿qué tal se ha de avergonzar el Evangelio de ti? Que no sabes vivir bajo autoridad. Necesitamos entender esta realidad. Si tú quieres dar fruto, si tú quieres trascender, tú necesitas apuntalar estos 3 pilares en tu vida. Tu relación con Dios, las disciplinas que te harán crecer y madurar y tu relación pastoral. Si tú no trabajas en ello, el enemigo va a obtener ventaja de tu vida y te va a robar. Porque Satanás no viene sino para robar, matar y destruir. ¿Comprende? Mire, considere esto. Si aprendemos a valorar aquello de lo cual Dios nos ha rodeado, sin duda podremos incrementarlo. Para poderlo incrementar, tú lo necesitas valorar. Y tú no lo vas a valorar si tú no estás dispuesto a salir de tu zona de confort para protegerlo, para cultivarlo, para multiplicarlo. ¿Está de acuerdo? Entonces necesitamos tener presente que dicho compromiso traerá a nuestra vida grandes satisfacciones y muchas bendiciones que de no hacerlo no podremos alcanzar. Sal de tu zona de confort, deja de golpear 3 veces el suelo, esfuérzate más, sacrifícate más, humíllate más. No veamos las autoridades espirituales como nuestros enemigos. El apóstol Pedro dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará a su debido tiempo. Me llama la atención la figura retórica que Él utiliza, porque cuando Él expresa la poderosa mano de Dios, no significa que Dios tenga 5 dedos como nosotros, porque Dios es incorpóreo. Jesucristo dijo: Dios es espíritu. Pero Él utiliza esta figura retórica para darnos a entender algo que el apóstol Pablo expresa en la epístola a los Efesios, en el capítulo 4, verso 11. Y él dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En otras palabras, lo que el apóstol Pedro está diciendo es: aprendan a vivir bajo la autoridad que Dios ha establecido para bendecir sus vidas, y en su momento Él les dará victorias ilimitadas. Pero Dios no puede bendecir a un pueblo rebelde, porque cuando la rebeldía se aloja en el corazón, da a luz rebelión. Entonces necesitamos entender que si realmente yo deseo tener de Dios la bendición, yo no puedo actuar ni permitirme actitudes que me separen de aquel a quien Él me conectó. ¿Entiende eso? Entonces lo vuelvo a leer: si aprendemos a valorar aquello de lo cual Dios nos ha rodeado, sin duda podremos incrementarlo, teniendo presente que dicho compromiso traerá a nuestra vida grandes satisfacciones y muchas bendiciones que de no hacerlo no podremos alcanzar. Si nos quedamos sin pastor en nuestra vida, perdemos la capacidad de llegar más lejos. Entonces necesitamos recurrir a ello. Amén. Concluimos con la siguiente cita. Y mientras usted la busca en su Biblia, déjeme leerle lo que tenemos proyectado en ella. Y dice: cuando priorizamos el reino de Dios y su justicia, Dios se encarga de suplir nuestras más íntimas y profundas necesidades. Cuando nos ocupamos de aquello que es fundamental para nuestro desarrollo espiritual, Dios se encarga de darnos el crecimiento que necesitamos. Así que atrevámonos a tomar la decisión de optar por la mejor parte. De esta forma, lo que Dios ha decidido darnos, nadie nos lo podrá quitar. Lo que Dios ha decidido darte, nadie te lo va a poder quitar. ¿Y sabes por qué? Porque has dado testimonio de conexión. Porque has dado testimonio de que para ti lo primero es el reino de los cielos y su justicia. Todo lo que el reino representa, y el reino representa conexión con Dios. El reino representa crecimiento y madurez para nosotros, los que de Cristo dependemos, porque Él es la vid verdadera y nosotros somos pámpanos. El reino de los cielos implica orden,
que es lo que se gesta y se genera a través de vivir bajo autoridad. Vean lo que dice el profeta Ageo. Ageo capítulo 2, a partir del verso 15. Ahora bien, desde hoy en adelante reflexionen antes de que ustedes pusieran piedra sobre piedra en el templo del Señor, ¿cómo les iba? El profeta Ageo está confrontando al pueblo de Israel y les dice: reflexionen sobre lo que su vida era antes de priorizar el reino de los cielos y lo que su vida es ahora que están priorizando el reino de los cielos. Cuando alguien se acercaba a un montón de grano esperando encontrar 20 medidas, solo hallaba 10. Y si se iba al lagar esperando sacar 50 medidas del contenedor del mosto, solo sacaba 20. Cuando tú no pones el reino de los cielos como prioridad, cuando tú no apuntalas aquellos pilares que te pueden conectar al cielo, nada de lo que hagas, nada de lo que obtengas producirá en ti la bendición que Dios te quiere dar. Por eso es tan importante recordar a Joás y darnos cuenta que el pensamiento de Dios para el rey era mucho más allá, iba mucho más lejos de lo que el rey podía imaginar. Pero lo único que se lo podía garantizar es que él saliera de su zona de confort. Dice el Señor: castigué con plaga, peste y granizo toda la obra de tus manos. Sin embargo, ustedes no se volvieron a mí. Prefirieron los atajos, prefirieron el camino fácil. Reflexionen desde hoy en adelante. Día 29 de diciembre del 2024, día en el cual estarán haciendo un compromiso de buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. Reflexionen. ¿Queda todavía alguna semilla en el granero? Hasta ahora la vid, la higuera, el granado y el olivo no han dado frutos, pero a partir de hoy yo los bendeciré, dice el Señor. A partir de hoy yo te bendeciré. Pero tienes que dar evidencias de que estás dispuesto a salir de tu zona de confort, a obedecer y a vivir bajo autoridad. Cuando tú vives bajo autoridad, entonces eres como Joás empuñando el arco. La mano de aquel que te representa delante de Dios está sobre la tuya y te bendice. Te bendice. Y eso, amados hermanos, es maravilloso. A veces no alcanzamos a valorar y a entender cómo en la presencia de Dios puede escucharse la oración de mi pastor a mi favor. Podría hacer una gran diferencia en tu vida. Pero ¿quién va a interceder por ti si no tienes pastor en tu vida? Busquemos la conexión, apuntalemos esos 3 pilares y vamos a crecer. Amén. A partir de hoy, dice el Señor, te voy a bendecir. Te voy a dar lo que por tu propio esfuerzo tú no puedes alcanzar. Pero quiero que te comprometas a salir de tu zona de confort, a vivir en obediencia y a vivir bajo autoridad, y entonces todo lo que hagas prosperará. Amén. Póngase de pie, por favor. Dele gracias a Dios.